Bueno, ¿qué tal? Buen día. Pues continuando con la preparación en línea, ¿verdad? Es importante este tema que vamos a ver porque es muy básico para poder entender primero cómo está estructurado, cómo funciona y cómo se afecta sobre todo el cuerpo humano a nivel celular y qué es lo que pasa a nivel muy básico. Si nosotros comprendemos esta situación de lo que está pasando en las células cuando hay una alteración hemodinámica, una alteración respiratoria, si lo comprendemos muy básicamente podemos tener o llegar a un muy buen fin en la atención de los pacientes. Bueno, los objetivos, definir los términos que vamos a ver, describir las estructuras básicas de las células, describir funciones del agua, glucosa, oxígeno en las células, trastornos que ponen en riesgo la función cardiopulmonar. Hay alguna comprensión muy básica en esto y que se supone que todos como conocedores o como formados en la educación básica de cualquier nivel, primaria, secundaria y preparatoria, tenemos nosotros ya conceptos básicos celulares, porque todo el tiempo en cada tema de biología, en cada tema de fisiología, nos han estado de forma constante metiendo información básica en las células. Solo que a veces no le damos la importancia o la relevancia que nosotros vamos a entender. Ahora, a este nivel es importante retomar estos conceptos para comprender patologías, para comprender qué está pasando en el cuerpo humano. Bueno, explicar también la función cardiopulmonar alterada que afecta al cuerpo, revisar los mecanismos que emplea el cuerpo para compensar la función cardiopulmonar alterada, explicar fisiopatología de choque, que más o menos ya habíamos entendido algunos temas de choque en algún tema pasado que vimos, el curso básico, pero aquí vamos a tratar de profundizar más y entender el concepto. Identificar los signos y síntomas que da el cuerpo para compensar la función cardiopulmonar alterada. Describir maneras en que puede alterarse el balance del agua, identificar señales de balance líquido del cuerpo alterado, describir las maneras en que puede alterarse el sistema nervioso e identificar señales también en las que se puede dañar el sistema nervioso. También vamos a describir algunas funciones endógenas, digestivas y del sistema inmunitario. Bueno, la célula la podemos definir como la unidad básica y funcional del cuerpo humano o de todo ser vivo, ¿verdad? Es un bloque de construcción básico del cuerpo. ¿Por qué un bloque de construcción? Lo analizamos así porque hay cuenta que si juntamos las piezas, todas van a engranar de tal manera de hacer un cúmulo de células y esto me va a originar tejidos y un conjunto de tejidos me va a organizar órganos, un conjunto de órganos me va a estructurar sistemas o aparatos y varios aparatos van a conformar un cuerpo humano. Por eso es un bloque de construcción básica la célula. Toda la función vital de cada órgano, de cada tejido, de cada estructura del cuerpo humano se va a generar a nivel celular. Estas estructuras están rodeadas por una membrana, que ustedes lo saben, la característica estructural de la célula, y esta membrana permite el paso de algunos componentes vitales de la célula, como lo es la glucosa, que al final de cuentas la glucosa entra por esta membrana, penetra la célula y hace una serie de transformaciones a esta glucosa junto con otros componentes y al final de cuentas lo enfoca o lo genera para formar energía. Todo este proceso metabólico, porque es un metabolismo de la célula, es generar energía. A esta energía ustedes la conocen como ATP o trifosfato de adenosín o adenosín trifosfato. Esta energía es la vitalidad de cada célula. Si es una célula del corazón, una célula cardíaca, esa célula cardíaca es una célula muscular cardíaca. Esa célula me va a generar que esa energía trabaje el tejido muscular y con esto el músculo y con esto el corazón. Entonces es una célula especializada del corazón, ¿sí? Y así del tubo digestivo, así del aparato respiratorio, del aparato neurológico, etc. Entonces, esta célula, función básica en todos los órganos y en todas las estructuras del cuerpo humano. Sin esta generación de energía, los tejidos y las células trabajan
en un metabolismo diferente que va a generar que haya un efecto maléfico en el cuerpo humano con el paso de la función de estos tejidos sin energía, ¿verdad? La bomba de sodio, potasio que tiene cada membrana no puede transportar iones, ¿verdad? Entonces, la conversión de glucosa en ATP se altera este metabolismo. Necesita para realizar las funciones, aparte de la glucosa, necesitamos agua y también otro componente importante que es el oxígeno. Entonces, aquí, ¿qué me deja este concepto? Que para poder funcionar de forma normal y vital cada célula, requerimos de agua, glucosa y oxígeno. Si uno de los tres componentes falla, entonces la célula colapsa y empieza a trabajar en un metabolismo que vamos a ver más adelante. Diferente que va a afectarle a todo el tejido, a todo el órgano, a todo el aparato y a todo el cuerpo humano, dependiendo de cuál sea la estructura que va a estar fallando. Esta es nuestra célula, ¿verdad? Ya todos hemos en algún tiempo de nuestras vidas trabajado con una célula y hemos engorrosamente aprendido algunos conceptos que realmente a lo mejor no son tan vitales. La importancia de comprender la célula es lo que estamos comentando ahorita, de cómo trabaja, ¿verdad? Y qué bueno, entre la célula y el exterior hay un equilibrio, ¿verdad? A este equilibrio se le conoce como homeostasis. Esta homeostasis trata de mantener un balance correcto de agua entre el exterior y el interior, ¿sí? Si tenemos poca cantidad de agua, el cuerpo o las células se deshidratan, ¿verdad? Si hay interrupción, si hay mucha, pues al contrario, se exagera la cantidad de agua y colapsa su función celular, ¿verdad? La cantidad de agua afecta la concentración de electrolitos. Por eso aquí, si usted está en los extremos, mucha agua, poca agua. El término intermedio es el balance que tiene cada célula y esa es la maravilla de todo nuestro cuerpo humano, de mantener en homeostasis y en homorexis el control del balance correcto de agua. Esa es la función. A nosotros nos va a tocar ver pacientes que tienen desequilibrio en ese sentido, porque hay pacientes que tienen pérdida de líquidos y se deshidratan. Hay pacientes que tienen exceso de líquidos y hacen edema pulmonar o edema de los tejidos. Esta cantidad de agua afecta directamente a una concentración de algunas células llamadas, de algunos componentes del agua llamados electrolitos, ¿no? Algunos son esenciales: sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿no? Son algunos de los electrolitos importantes para mantener este balance y esta homeostasis que estábamos mencionando al inicio, ¿verdad? ¿Quién regula este balance de agua entre la célula y el exterior? Bueno, el sistema circulatorio y el sistema renal. El sistema circulatorio porque se encarga de distribuir todos los líquidos corporales que están dentro de la sangre y algunos tejidos. Y el riñón de regular la filtración de la sangre y la excreción de algunos líquidos y de sustancias que ya no sirven para el cuerpo humano a través de la orina, ¿verdad? Otro componente es agua y célula, glucosa y célula. El otro componente importante y que también tiene mucha mella en la función celular, pues es la glucosa, ¿verdad? ¿Dónde está la glucosa? En lo que comemos. Cada glucosa, cada alimento le va a dar un nutrimiento básico a la célula. Este compuesto, la glucosa, se va a transformar en un metabolismo que va a dar lo que ya mencionábamos, el ATP, ¿verdad? Se degrada dentro de la célula y se combina con oxígeno para generar energía. Esta energía es la que hace que cada estructura celular especializada de algún tejido trabaje el órgano vital en el cuerpo humano, ¿verdad? Sin glucosa, la producción normal de energía se va a alterar. Incluso hay células que no van a poder producir ATP por la glucosa, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando falla la función celular? Pues falla el tejido, falla el órgano. El suministro consciente de insulina debe concordar con los requerimientos de glucosa, ¿verdad? Esto es la comprensión endocrina de la función del páncreas, por ejemplo, para el control y la regulación de la glucosa, de tal manera de que no exista una elevación exagerada de glucosa en la sangre. Entonces, la insulina va a depender de qué cantidad de glucosa ingiramos. Cuando hay una falla en el páncreas y no hay un buen funcionamiento
una buena producción de insulina, entonces se produce la enfermedad que ustedes conocen como diabetes mellitus, ¿verdad? Que es tema de otro punto, pero contextualizamos con el concepto que también tiene que ver con la función celular a nivel de otros órganos. Las concentraciones de glucosa e insulina están reguladas por el cuerpo, los sistemas digestivo y endocrino, lo que les decía, ¿verdad? En este caso, el páncreas, que controla esta producción de insulina en algunas células de su estructura que se llaman islotes de Langerhans. Ahí se produce la insulina, ¿verdad? Oxígeno, ya vimos, agua, glucosa, oxígeno. El otro componente vital para la función celular es el oxígeno, ¿verdad? Esto genera que el oxígeno, nuestra célula, trabaje en un metabolismo. Metabolismo es como un proceso de transformación de las estructuras, de las sustancias que entran en el cuerpo y que llegan hasta la célula, y la célula las va transformando. Esta transformación es el metabolismo. Cuando esta transformación de todos los componentes es generada con oxígeno, pues se conoce como un metabolismo aerobio o aeróbico. Este proceso celular, en el cual se usa oxígeno para metabolizar la glucosa, la energía se produce de manera eficiente con productos de desechos mínimos, ¿sí? Cuando no hay una buena oxigenación celular, ¿verdad?, por la causa que ustedes me digan, se produce un metabolismo diferente. El proceso se trata de realizar en la célula, ¿sí?, por un tiempo, pero el proceso cambia y se produce o se realiza esta transformación de energía, se hace a través de un metabolismo, pero anaeróbico, ¿sí? El proceso celular es por el cual se metaboliza la glucosa sin oxígeno para obtener energía. La energía se produce de manera ineficiente con muchos productos de desecho. Y es aquí la importancia del daño celular, del daño tisular, que se acumulan productos de desecho en exceso y eso está produciendo un daño permanente en el cuerpo. Una. Y la otra, la formación de energía es inadecuada, insuficiente o nula en algunos tejidos. Y si, por ejemplo, si no hay una buena oxigenación a estas células, hasta células, por ejemplo, células digestivas del tubo digestivo, se puede producir una necrosis, una muerte de los tejidos digestivos, y eso va a generar una muerte del órgano, una muerte del intestino, del estómago, y eso es un problema severo. O la causa más común de una muerte celular que se produce en nuestro cuerpo humano por falta de un metabolismo anaerobio, por una insuficiencia tisular de oxígeno, ¿cuál es? El infarto agudo del miocardio. Un pedazo del corazón deja de recibir oxígeno, esas células especializadas del tejido cardíaco se quedan sin oxigenación, empiezan con un metabolismo anaerobio, no hay una buena producción de ATP, no hay una buena producción de energía, entonces ese músculo cardíaco que estaba funcionando de manera normal, con aire, con oxígeno, va a dejar de trabajar. ¿Y qué va a pasar? El tejido, el pedacito que se quedó sin oxígeno, se va a morir. Y eso es un infarto agudo al miocardio. Lo mismo pasa en el cerebro, bueno, en el tubo digestivo y en todas las estructuras de los órganos, que cada órgano tiene una sensibilidad diferente para poder trabajar en este metabolismo. Y contextualizando, esta forma de trabajar sin oxígeno, hacemos un paréntesis, se le conoce como sensibilidad isquémica, y que cada estructura, cada tejido, cada célula tiene una sensibilidad isquémica diferente. Es decir, qué tanta tolerancia sin oxígeno, a trabajar sin oxígeno, tiene cada tejido. Por ejemplo, el cerebro y el corazón solo tienen entre 4 y 6 minutos de sensibilidad isquémica. ¿Vale? Bueno, seguimos con el oxígeno en la célula. Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo están controlados por el sistema respiratorio y cardiovascular. Esto es importante. Hablamos nada más de la supresión de oxígeno, pero acumulado producto de estos productos de desecho, valga la redundancia, productos de desecho del metabolismo anaerobio, se va a acumular algo que se llama dióxido de carbono en el cuerpo, en la sangre. Y eso va a generar un problema todavía aún más severo de lo que ya tiene por el simple hecho de disminuir los niveles de oxígeno. Entonces, este proceso de difusión hace posible el desplazamiento de oxígeno a través de la delgada membrana de los alvéolos capilares.
los alveolos a los capilares. O sea, no solo es un problema celular local en la célula, sino que esto va a generar una cascada de daño a todas las estructuras. Primero al metabolismo celular y luego a la respiración pulmonar, ¿sí? La eliminación de dióxido de carbono también ayuda a regular la cantidad de ácido del cuerpo. Bueno, porque también es importante que el dióxido de carbono a niveles normales exista en el cuerpo humano para generar un estímulo al centro respiratorio y que éste produzca la respiración, ¿verdad? Sin embargo, a este nivel, cuando hay un metabolismo anaerobio, este acúmulo de dióxido de carbono se eleva a niveles tóxicos. Bueno, aquí vemos las dos imágenes representativas del metabolismo aerobio y del metabolismo anaerobio, donde, como a través con glucosa, con oxígeno, con un buen equilibrio hidroelectrolítico, la célula va a trabajar de forma normal y bueno, la producción de el resultado de la producción de este metabolismo me va a ser la energía en una cantidad normal, ¿verdad? Metabolismo aerobio con oxígeno. Y por lo contrario, lo que ya habíamos visto con el metabolismo anaerobio, nos damos cuenta de que aquí ya va a haber alteraciones. La glucosa está normal y tal vez el equilibrio de líquidos esté normal, pero si no hay un aporte de oxígeno necesario, entonces la producción de ATP va a mermar, ¿sí? Y esta producción de ATP, acuérdense que es la fuente de trabajo del conjunto de células y del conjunto de tejidos que va a producir al final de cuentas una repercusión en algún órgano del cual sea esta célula, ¿sí? También dentro de este metabolismo anaerobio va a haber sustancias que van a producir producto de ese metabolismo, van a llevar al ácido pirúvico y al ácido láctico, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos como para contextualizar qué pasa con el metabolismo anaerobio en una actividad cotidiana que ustedes realizan o que todos realizamos? Si no estamos acostumbrados a trabajar físicamente nuestro cuerpo en una actividad donde implique el agotamiento físico, por ejemplo, correr, ¿sí? Si yo no estoy acostumbrado a correr y me mantengo en una actividad dinámica durante media hora, por ejemplo, al otro día ustedes dicen, es que me duelen los muslos, me duele la actividad que yo hice porque no estoy acostumbrado a trabajar esa actividad. Tal vez diga, es porque no estoy acostumbrado, es porque mis músculos no están acostumbrados. Sin embargo, este tiene un sustento metabólico, esta actividad que ustedes sufren, el dolor tiene un sustento metabólico. ¿Qué pasa? Las células, los tejidos, primero los tejidos musculares de los músculos estriados de la zona anatómica que está trabajando además físicamente, va a trabajar en excesivo, en cantidad excesiva, y la cantidad de oxígeno y glucosa que yo le meta a las células va a ser insuficiente. Entonces llega el momento en que el exceso de trabajo de las células y los tejidos musculares va a hacer el metabolismo anaerobio, ¿sí? Y este metabolismo anaerobio me va a llevar como un proceso de producción de ácido láctico. Y lo que les duele en los muslos cuando trabajan de más es el acúmulo de ácido láctico por las células o las fibras musculares que trabajaron con células del metabolismo anaerobio porque no hubo un aporte adecuado, porque no se ha acostumbrado a trabajar en exceso de trabajo, valga la redundancia. Entonces las células empiezan a trabajar con el pobre aporte que tienen de oxígeno. Y eso, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y eso está generando, como un ejemplo, ¿va? Está generando un metabolismo anaerobio, por eso es que les duelen los muslos, ¿vale? Vulnerabilidad de las células, órganos y sistemas orgánicos. Bueno, ¿cuál es el elemento más vulnerable? Pues la membrana. ¿Por qué? Porque es la que permite y regula el paso de sustancias a través de esta misma hacia la célula y viceversa. Entonces, muchos de los procesos metabólicos del cuerpo humano se generan en esta membrana, que alteran la permeabilidad. E imagínense, si se altera la permeabilidad de esta célula, pues entonces no va a haber una buena entrada y salida tanto de glucosa y componentes básicos y salida de ATP o salida de productos de desecho, ¿verdad? Bueno, este tema termina en célula. Continuamos con el siguiente que habla y que tiene mucho que ver con la función celular, ¿verdad? Que es el aparato cardiopulmonar o sistema cardiopulmonar.
El aire entra, el aire sale, la sangre circula y circula. A todos los niveles, el aire que ustedes meten al sistema pulmonar, al final de cuentas, se está ocupando en la célula. La célula necesita oxígeno, ya lo sabe, para producir una energía. El oxígeno se obtiene del aire que respiramos, también ya lo sabemos, ¿verdad? La FiO2, ¿qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno, el porcentaje de oxígeno en el aire que ustedes respiran. ¿Y qué porcentaje es? Bueno, se dice que es 20.9 o 20.8, lo redondeamos en 21% del aire, del total del aire que ustedes respiran, el 21% es oxígeno. Nitrógeno es la mayor cantidad de aire que nosotros respiramos y una pequeña cantidad del 1.1 o 0.2% es el de otros gases. Pero la cantidad total, de la cantidad total del aire que ustedes toman de la fracción inspirada de oxígeno es del 21%. Es importante que conozcamos este concepto porque al final de cuentas, en el manejo que yo voy a brindar al paciente, una de las prioridades que voy a dar al paciente que requiere un aporte de oxígeno es mantener niveles elevados de oxígeno. Y este concepto y este conocimiento me va a ayudar a mí para saber qué voy a hacer con el paciente y la administración de oxígeno y qué sistemas tengo que utilizar para poderle brindar la mayor cantidad de oxígeno. Bueno, primordialmente el concepto que nosotros tenemos que manejar es el concepto de vía aérea, ¿verdad? El aire desciende por la tráquea hasta el punto en que se ramifican los grandes tubos que ustedes ya saben, que se llaman bronquios, y de ahí se va haciendo una ramificación importante en pequeños conductos, todavía más pequeños que los bronquios, llamados bronquiolos, ¿verdad? Como dice aquí, como las ramas de un árbol, el tallo es la tráquea, los primeros dos troncos son los bronquios, y los troncos pequeños que se van ramificando son los bronquiolos, ¿verdad? Aquí se ve esquematizado cómo es el árbol. Incluso es correcto decirle el árbol bronquial, ¿verdad? La tráquea es el conducto principal de entrada de aire. Aquí estamos viendo nada más la vía respiratoria inferior. Acuérdense que el sistema respiratorio se divide en sistema respiratorio superior e inferior. Estamos viendo nada más la inferior, que empieza en la laringe y luego la tráquea. La tráquea se bifurca, se divide en dos bronquios, el bronquio primario y el bronquio primario, y luego a su vez en bronquios secundarios, y de ahí en bronquiolos hasta llegar a los pequeños sacos, ¿verdad? Diminutos, innumerables sacos aéreos en los pulmones llamados alveolos. Hablábamos de la célula en general. Cada estructura anatómica tiene sus propias células. La estructura anatómica respiratoria tiene su propia célula. La célula se llama alveolo. Así como la célula en general es la unidad funcional de todo ser vivo, la célula, el alveolo, es la unidad funcional del sistema respiratorio. Es decir, ahí en esa célula es la que está trabajando, es la que se encarga de hacer la función primordial de todo el sistema pulmonar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el sistema nervioso, por ejemplo, se llama neurona. Cada tejido tiene su propia unidad funcional, ¿sí? Entonces, en este alveolo les decía yo que la función pulmonar es la que se lleva a cabo primordial del sistema pulmonar. En los alveolos es donde tiene a cabo un intercambio de gases. ¿Qué gases? El oxígeno y el dióxido de carbono con la sangre, ¿sí? Estos son los fondos, este es el saco, estos son los saquitos pequeños, que hay millones en cada pulmón, ¿verdad? Y que es aquí en estos sacos donde se lleva a cabo ese intercambio que mencionábamos. ¿Entre quién? Entre el alveolo, hay una membrana que se llama membrana alveolo capilar, y ahí en esa membrana se lleva a cabo el intercambio de gases con los capilares pequeños, capilares alveolares, ¿verdad? Que vienen directamente de los vasos grandes del pulmón y que vienen del corazón, que los trae para que se irriguen. Más adelante contextualizamos este sistema cardiopulmonar vascular, que es importante también para comprender la fisiopatogenia o el daño que pasa a nivel cardiopulmonar. Bueno,
El desplazamiento de aire fuera del tórax requiere una vía aérea permeable, una vía aérea abierta, ¿verdad? Las obstrucciones de la vía aérea superior pues son frecuentes principalmente por cuerpos extraños o bien por más bien no un cuerpo extraño, sino por la propia anatomía de nuestra vía aérea se puede producir una obstrucción. La causa común pues de la lengua, que cuando se relajan los músculos de la base de la lengua, esta lengua se va hacia la parte posterior y ocluye la vía aérea. Después vienen los cuerpos extraños, fracturas, ¿verdad? Alguna fractura del macizo facial, alguna estructura de un hueso puede producir una obstrucción de la vía aérea, quemaduras de la vía aérea que produzcan edema exagerado en los tejidos de la mucosa de la vía aérea de la boca y de la nariz, pues nos puede estar produciendo una obstrucción de la vía aérea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos pasando desde la parte metabólica, desde la parte microscópica de nuestro cuerpo, hasta la parte donde nosotros podemos identificar un problema de vía aérea o un problema pulmonar desde que estamos en contacto con la evaluación de la vía aérea. ¿Sí? Bueno, los pulmones, ¿qué son los pulmones? Es la parte de las vías aéreas inferiores, es donde se aloja todo este sistema, ¿verdad? Aquí está envuelto por unas membranas que se llaman pleuras, está envuelto este pulmón y esos son los pulmones, ¿verdad? Junto con el diafragma y los músculos de la pared torácica cambian su presión interna para introducir o expulsar el aire. Estos pulmones se expanden para permitir la entrada y se colapsan para permitir la salida de aire de este hacia el exterior. ¿Con quién se apoya? Bueno, con el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, y hay unos músculos entre las costillas que se llaman músculos intercostales, que son los músculos de la pared del tórax, ¿verdad? Estos manejan su movilidad de forma voluntaria o involuntaria para producir la entrada de aire, ¿verdad? Tenemos también que hay volúmenes en la entrada de aire, hay un volumen por cada ventilación, hay un volumen minuto. El volumen minuto es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones por minuto. Puede alterarse por cambios en el patrón de la ventilación o la frecuencia respiratoria, o puede ser cambios fisiológicos o pueden ser cambios patológicos, ¿verdad? Casi 150 mililitros de un volumen de ventilación normal ocupan el espacio que hay entre la boca y los alvéolos. Es un espacio que se llama espacio muerto. Esta cantidad de aire, estos 50 mililitros, en teoría no ayudan al intercambio gaseoso. Sin embargo, tienen una importante función, porque si no existiera este espacio muerto lleno de aire, entonces la cantidad de volumen que entra a los pulmones estaría mermada. Un ejemplo de esto, ¿qué pasaría? Lo que ustedes conocen como el mecanismo Vox Populi de me sacaron el aire que se pierde cuando tiene una contusión, un golpe fuerte en tórax y abdomen, el paciente o la persona se queda, dicen, sin aire. Esto es el espacio muerto, se queda sin aire y el paciente siente una necesidad de ahogo, ¿sí? No es real el problema es simplemente que el espacio muerto desde la boca hasta el alvéolo se queda vacío, entonces se queda sin aire. Por eso el término se quedó sin aire, pues es un término, no es un término médico, pero es un término que se puede acuñar para poder entender el espacio muerto, ¿verdad? Más de alguno le ha pasado y se siente horrible. ¿A qué le puedo llamar yo disfunción respiratoria? Todo lo demás es normal. Bueno, pero esto es alteración. Cuando hay una alteración del control respiratorio. El control respiratorio reside en una sección del cerebro llamada bulbo raquídeo, ¿verdad? ¿Quién lo puede generar? Bueno, un problema de un accidente vascular cerebral, un sangrado dentro del cerebro, una fractura de cráneo, algunos fármacos, toxinas, alguna infección que puede alterar una meningitis, por ejemplo, puede alterar este control de la respiración, y entonces el paciente va a tener modificaciones de esos patrones respiratorios. Por eso, por ejemplo, contextualizando, un paciente con trauma craneoencefálico, datos importantes clínicos en sus manifestaciones es una alteración del patrón respiratorio, ¿sí? Tanto un paciente con lesión cerebral como un paciente con un infarto o alguna isquemia por un EBC puede estar generando una alteración del patrón respiratorio.
Alteración de la presión, también puede estar generando un daño, una lesión. También existe un ligero espacio entre el tejido pulmonar y la pared torácica que se llama espacio pleural, ¿verdad? Este espacio pleural es un espacio virtual.